¿qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, donde disponemos este espacio para que usted pueda tener la asesoría de especialistas en esos temas puntuales donde usted definitivamente requiere de una ayuda legal. Pues bien, hoy desde este momento, usted puede contactarse con nosotros al 648-4820, al 310-245-8548 en WhatsApp, para que envíe sus preguntas, para que en vivo realice la pregunta de la inquietud que se le está surgiendo y por supuesto sea contestada por nuestros especialistas. Recibimos muchos mensajes de WhatsApp, agradecemos a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de escribirnos con las diferentes consultas y vamos a estar llamando de manera progresiva. Les agradecemos toda la paciencia que nos tienen para nosotros poder escuchar su caso, poder hacer la investigación correspondiente y luego traerla acá con los especialistas. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Muy grato estar nuevamente en este programa. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros televidentes, como decía John, que nos sigan escribiendo, que nos sigan llamando. Vamos a dar respuesta a todas y cada una de sus inquietudes. Hoy tenemos nuevamente un tema de bastante interés para toda la población, pues porque todos en algún momento aspiramos a pensionarnos. Así es, y en este caso, sobre todo la pensión que podría llegar a ser heredada, eso es precisamente lo que vamos a tratar en el transcurso de Actúe en Derecho y para que usted empiece a hacer las preguntas correspondientes. También a través de Facebook Live usted puede sintonizar Actúe en Derecho y por supuesto también nos puede escribir y recordar otros episodios que hemos tratado aquí en el programa. Abogado Jorge Luis Quintero, cordial saludo. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Actúe en Derecho. A usted, John, un cordial saludo para la doctora Marlene y para usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente del tema de seguridad social y con un caso que en momentos le voy a comentar. Ok. Bueno, vamos entonces a iniciar en materia con este caso acerca de un joven quien después de enterarse de una situación compleja de salud inicia sus procesos para adquirir su pensión. Veamos de quién se trata y lo que nos cuenta su hermano. Mi hermano Carlos, él trabajaba en la franquicia Bagger. A él le diagnosticaron la enfermedad en el 2016. Él pues con la nueva EPS, todo el tratamiento fue bueno, pero hubo una negligencia al iniciar la enfermedad que fue un procedimiento mal hecho que realizó un médico general. Bueno, pero de ese tema, eso ya pasó. Bueno, la enfermedad fue pues para nosotros muy corta, porque fue en el 2016 y el año 2017 fue su fallecimiento. Él, a raíz de su enfermedad, fue un muchacho muy, mejor dicho, fuerte. Él jamás se doblegó de la enfermedad, pero él siempre pensó en mi mami. Ellos los dos siempre han vivido juntos, porque todos ya tenemos nuestro hogar por aparte. Ellos siempre vivieron juntos y mi mamita, él siempre era pensando en la estabilidad que ella iba a tener. La pensión, él estaba por venir. A raíz de la enfermedad, pues él pensaba ya, todos los diagnósticos eran que ya era una enfermedad que no tenía cura, tenía tratamiento más no cura. ¿Él qué hizo? Él fue empezar como a asegurar todo, a hacer todas estas vueltas que se requieren para dejar una pensión. Una situación que puede experimentar cualquier familia y en este caso el joven Carlos Uribe decide empezar su trámite de pensión por invalidez al conocer que posee una enfermedad que posiblemente lo lleve a la muerte. Doctor Jorge Luis, iniciemos analizando este caso en donde si es viable o no que alguien con una enfermedad como la que presentaba Carlos en su momento, que era un cáncer complicado, que no sabía cuál iba a ser su desenlace, pero él creería que no podría ser el mejor, inicia su trámite pensional. Claro, al parecer el desenlace va a ser para que, según manifestaba su hermana, su señora madre pueda reclamar la pensión. Ahí podríamos hablar de una pensión de invalidez, si él alcanzó a ser calificado y a reclamarla,
o de la pensión de sobrevivientes. ¿Qué hay que tener en cuenta para la pensión de sobrevivientes en caso de los padres? Y atención a los televidentes. La jurisprudencia a partir del año 2016 dio un giro en torno a la manera como hay que demostrar la dependencia económica. Recordemos que a partir de la revisión que hizo la Corte Constitucional en el expediente 111 del 2006, respecto a la posibilidad que hay para que un padre sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en el sentido de señalar que la dependencia no debe ser absoluta. ¿Ello qué significa? Si un padre de familia se gana 1 millón de pesos de salario, su hijo soltero que no tiene hijos, no tiene nada, le colabora con 400.000 pesos. El padre demuestra en un proceso que se gasta 1.500.000 pesos. Una vez logre acreditar el padre de familia esa dependencia relativa, tiene derecho a la pensión. Pero ¿cuál es la exigencia que hay en este momento? Que es donde está la clave, porque desde mi interpretación, para nadie es un secreto que en Colombia muchas de las familias dependen de 1 o 2 ingresos y dependen hasta 3, 4 o 5 personas, ¿verdad? Sí. Y la experiencia me ha mostrado que muchas veces esas ayudas se hacen de manera informal, o sea, claro, van entregando el dinero y en un momento determinado no queda evidencia. ¿Qué están exigiendo en este momento? Que quede acreditado cómo fue que la persona recibió el dinero. En principio se aceptaban testigos, pero en este momento no cualquier testimonio es idóneo para demostrar la dependencia que tiene un padre o una madre respecto a un hijo. Entonces, o sea, casi que tocaría legalizar ese pago a través de una consignación bancaria, una cuenta de cobro. ¿Qué documento se podría utilizar? Algo como usted lo acaba de mencionar, muy acertada su intervención, John, que se pueda documentar. La clave está en poder documentar aparte del testimonio, porque la experiencia que ha mostrado, los testigos pueden conocer cómo vive una persona con su padre, con su madre, pero no en todos los casos van a estar presentes cuando se hacen las entregas de dinero, sí, salvo que este testigo sea el que reciba el dinero, haga alguna diligencia. Entonces es importante que la persona conozca para que empiecen a organizar y a dejar en un momento determinado una prueba que sea fundamental, porque, insisto, la jurisprudencia dio un giro y he conocido casos en los cuales los testimonios no han sido suficientes y a pesar de que la verdad verdadera, porque aquí hay que hablar de 2 verdades, la verdad verdadera, que es la que vive el núcleo familiar, ¿verdad? Z no le alcanza el ingreso, su hijo le ayuda, pero ¿qué pasa cuando vamos a la verdad procesal? No se logra establecer, no se logra acreditar esa ayuda, ese apoyo, y la persona del beneficiario, quien pretende reclamar la pensión de sobrevivientes, termina perdiendo el derecho. ¿Una contratación habría que hacer ahí entonces, abogado? ¿Se puede hablar de un contrato, de algún documento? ¿Qué tipo de documento podría funcionar para que en el momento de hacer esta investigación se diga efectivamente usted estaba recibiendo estos aportes por parte de su hijo y la dependencia? Porque es que entraría a jugar también otro factor, que es, tiene otros hermanos y los hermanos también podrían haber estado aportando. Pero como la dependencia no es absoluta, no importa. Esta madre de familia puede gastarse 1 millón de pesos. 2 hijos le dan de a 300.000 y el último hijo le da 400.000. Un giro interesante es que la dependencia no es absoluta. Ajá. Esto también permite, y atención a los televidentes, cuando una persona recibe una pensión, cuando una persona recibe un ingreso, ¿en dónde está la clave para que pueda aspirar a la pensión de sobrevivientes? Me refiero en caso de hijo, porque si es del cónyuge, de la compañera, no hay problema. Recordemos que aquí estamos hablando de una exigencia de dependencia económica por ser el padre de un hijo soltero. Entonces, debe quedar en una consignación, puede quedar en un pago de arrendamiento. Muchas veces se tienen contratos de arrendamiento y lo pagan es entre varias personas, en transferencias que hagan a través de Efecti. Es decir, que se logre a través de documento demostrar esa ayuda periódica. Insisto, no tiene que ser absoluta. Muy bien, a esta hora de la tarde tenemos llamada, la señora Claudia se comunica con nosotros. Claudia, muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud para los abogados? Muy buenas tardes, mi pregunta para los abogados es la siguiente. Mi hermano trabajó con el ejército 14 años, sufrió una lesión en una pierna por una mina antipersona. Se fue a tribunal médico, se fue a todo hasta la Junta Médica Nacional y le dieron el 79%. Pero
resulta de que dice acá que todo lo que él tiene no se puede atribuir al accidente que tuvo por la explosión de la mina. Pero sin embargo, dice acá, sin embargo, como el señor juez solicita tener en cuenta las nuevas evaluaciones del año 2013 por otorrinolaringólogo, se asigna el numeral y se apodera un total de incapacidad del 79%. La abogada nos dice que el caso está en el de San Gil, en el juzgado de San Gil. La abogada nos dice que no se puede acosar al juez porque por eso que dice aquí en la incapacidad, que no se puede allá hacer nada hace 5 meses que llegó y no sabemos nada, porque que entonces lo pueden pensionar por la ley 100. Entonces yo quiero que me den la asesoría si eso es cierto, porque no tiene nada que ver con la ley 100 lo que medio sé, porque él trabajó fue 14 años con el Estado, con el Ministerio de Defensa. Entonces muchísimas gracias, muy amable, feliz tarde. Gracias, doña Claudia. ¿Qué le podemos contestar, abogado? No, Claudia, ahí el reconocimiento de la pensión va a ser a cargo del Ministerio de Defensa por ser una persona de la fuerza pública del régimen exceptuado, independientemente de cómo esté cursando el proceso. Tal vez lo que comprendo es que dicen que no hay lugar a acelerar el proceso, los despachos están congestionados y en algunas situaciones hay como cierto temor reverencial de no insistirle o reiterarle al juez para que el proceso camine más rápido, perdóname esa expresión, pero ello no va a tener ninguna incidencia porque si la persona estaba en la fuerza pública le va a ser aplicado el decreto 4433, su regla general, o lo que corresponda para la pensión de invalidez. Jamás se le podrá aplicar aquí ley 100 porque no está bajo el criterio, no está bajo los parámetros del sistema integral de seguridad social. Y ahí tiene una capacidad, claro, una pérdida de capacidad laboral suficiente, porque lo decíamos en el programa anterior y lo reiteramos acá para los que llegan por primera vez, un miembro de la fuerza pública que tenga una pérdida del 50% o más tiene derecho a la pensión de invalidez. Lo que sucede es que de acuerdo a los manuales, para que ellos puedan mejorar el porcentaje, la incidencia se tiene a partir del 75%, 85%, 95%. Dependiendo de la pérdida de capacidad laboral, va a ser también el porcentaje de la pensión. En cambio, en el sistema integral de seguridad social, para que el porcentaje de la pensión se pueda mejorar, es suficiente con que la persona tenga porcentaje superior al 66%. En el sistema integral solamente hay 2 graduaciones. Una, cuando la persona tiene una pérdida entre el 50 y el 66, y 2, cuando la persona tiene una pérdida superior al 66. Pero doctor, el hecho de que el proceso vaya lento, el hecho de que no avance en el despacho judicial, en manera alguna podría cambiar el sentido de la decisión. En absoluto. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Nada de pronto sí es que sí, los abogados tenemos, como usted decía, cierto temor reverencial a pedir que nos agilicen los expedientes, porque a veces eso lo que hace es que se pierdan en los despachos judiciales. Pero no tiene de qué preocuparse la televidente entonces, porque no va a ser nunca por la ley 100 donde vayan a entrar a validarle el tema de la pensión. No. Él tiene un régimen especial y no se lo pueden cambiar bajo ninguna circunstancia. Muy bien, perfecto. A esta hora es tiempo de una mención comercial en Actúa en Derecho. En Medipiel este 14 y 15 de septiembre te traemos todos nuestros productos con un 25% de descuento. Todos con un 25% de descuento. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Muy bien, y vamos a empezar a leer los mensajes que nos llegan a través de WhatsApp al 310-245-8548. Tenemos el primer mensaje y dice lo siguiente: mi papá y mamá tienen la pensión por parte de mi hermano que murió. Ellos pueden recibir la mesada completa por la edad. Solo recibe cada uno la mitad. Doctor, muchas gracias. ¿Cuál es la respuesta? No, claro, como fallece la persona que les deriva la pensión, el causante, aquí reclamaron los 2 padres. Entonces, si la mesada es de un salario mínimo de $1.000.000 de pesos, pues a cada padre le pagan el 50%, porque la reclamaron entre los 2. La cuestión es que cuando ya falte uno de los padres, puede incrementarse la mesada al padre que quede vivo. Pero le están pagando 50 y 50 porque los 2 se presentaron a reclamar. Es como cuando se presenta a reclamar una cónyuge, un compañero y un hijo. Si el hijo es menor de 18 o mayor de 18, menor de 25 y está estudiando, pues le van a dar el 50% a la mamá y el 50% al hijo. Cuando el hijo ya
pierda ese derecho, la mesada se paga en un 100% al compañero, al cónyuge de su pérstite. No importa si están casados o divorciados, ¿no? No. Le corresponde 50 y 50 cada uno. Bueno, usted ya entra ahí en un tema porque si está divorciado, sí no tiene derecho. Hay pensión de sobrevivientes. Pero son padres, ¿no? Ah, no, perdón, claro. En este caso sí no hay inconveniente, claro. Exacto. El vínculo no depende de la relación de ellos dos, sino es un vínculo hijo-padre. Ajá. O sea, tanto para el padre y para la madre fue que quedó esa pensión de sobrevivientes. Claro, no, nada tiene que ver la situación legal o sentimental de los padres beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Muy bien, perfecto. Vamos a revisar ahora qué fue lo que sucedió en el transcurso de la solicitud de la pensión. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron a Carlos Uribe en el momento de hacer todo este trámite? Porvenir le dio la calificación que fue, mejor dicho, alta, y la remitió a Seguros Alfa, aseguradora Alfa, que fue la encargada de pensionarlo, digamos así. La resolución salió en noviembre del 2016. De 2017, sí, 2017. Él, bueno, contento porque ya por invalidez prácticamente le dieron la pensión. Pero bueno, él no pensábamos que iba a fallecer tan pronto. El caso es que él empezó en enero, a mediados de enero, ya a sentirse como enfermito, y ahí fue que fue internado en la clínica Comuneros. El tratamiento todo se lo llevan en la Foscal, pero como él fue tan repentino, ¿qué le digo? Como que decayó. La clínica más corta que fue llegar a la clínica Comuneros. Allá fue donde él estuvo, o sea, desde que ingresó en enero, él ya no volvió a salir de la clínica Comuneros. La remesa que, como les digo, que la mesada que alcanzó a recibir fue cuando le llegó la resolución. Y en enero supuestamente empezaba ya a devengar lo que es la pensión en sí. Abogado, en este punto ya a Carlos le han dado la pensión, se la han autorizado, él ya entra obviamente en el decaimiento de su estado de salud, pero ya tiene la pensión y empieza a recibir la mesada. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. No hay inconveniente. Hasta ahí ya continúa su proceso, él ya tiene la pensión, pero esto lo hizo pensando en que podría faltar para dejarle esta pensión a su progenitora. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué es lo que tiene que empezar a realizar Carlos o cuáles hubieran sido los procedimientos que él tiene que empezar a realizar? Bueno, realmente desde mi mirada, la pensión de sobrevivientes o el sistema pensional colombiano está regido y se reconoce de acuerdo a lo que señala la ley. Sí, es decir, es por ministerio de la ley que se reconoce una pensión de sobrevivientes. En algunos casos se ha pensado que el causante, llámese afiliado o pensionado, puede disponer. En alguna oportunidad incluso conocí un testamento donde le permitieron a la persona señalar en ese testamento, en esa escritura, quién quedaba en la pensión. Pero no, eso es por ministerio de la ley. O sea, la ley establece unos beneficiarios, en principio la esposa, el esposo, los hijos si son menores de 18 años, mayores de 18, menores de 25, pero que estén imposibilitados para trabajar por sus estudios. Cuando no hay esposa, no hay hijos, entonces pueden ser los padres, y cuando no hay padres, entonces los hermanos inválidos que dependan del afiliado o pensionado. Esto en el sistema integral de seguridad social, ¿no? Porque por lo menos en el régimen de la fuerza pública puede concurrir a reclamar la pensión de sobrevivientes el cónyuge y uno de los padres, por ejemplo. Okay. Pero aquí en el sistema integral, que es el que estamos hablando porque hacen mención a porvenir, entonces en este caso la beneficiaria puede ser la madre del señor Uribe, que sería la persona que pueda... Se supone que la señora tiene el derecho. Se supone que por ministerio de la ley la señora tiene el derecho a reclamar la pensión de su hijo, a que le sea, en ese caso, ¿cuál es la figura? ¿Sustituida? Claro, sustitución porque él ya estaba pensionado. Él ya estaba pensionado. Aquí los términos cambian. Cuando la persona no está pensionada, el beneficiario reclama la pensión de sobrevivientes y la entidad tiene 4 meses. Aquí, como ya él venía ostentando una pensión de invalidez, se reclama esa sustitución y la entidad tiene 2 meses
para pronunciarse frente a esa sustitución pensional. Exacto. Ella tiene que entrar a probar la dependencia. Exacto, la dependencia económica relativa. Pero al parecer no la logró probar porque se la negaron. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Entiendo. A ver qué es lo que nos cuenta precisamente su hermana acerca de esta situación. Vamos a recibir una llamada del señor José Noel. Muy buenas tardes, bienvenido a Actúa en Derecho. ¿Cuál es la inquietud para los abogados? ¿Aló? Adelante, don José. Es que vea, yo tuve un accidente el año pasado de la columna laboral. Y eso... Buenas tardes. Yo tuve un accidente laboral y me jodí la columna. Entonces quiero saber si yo el seguro laboral me saco a la medicina de la nueva EPS. El 27 de este mes tengo una canalización de la columna y todo quiero saber si hay figuro cuánta incapacidad debo tener para cobrar la pensión o sí, porque estoy pagando pensión del 92. Ok, ¿desea saber? ¿Cuántos años tiene José? José, ¿cuántos años tiene? 46 años. 46 años 46, tiene, abogado. ok, listo. 46 años tengo. Y desde el 92 está esperando el tema de su pensión, o sea, está facturando. ¿Está o no ya, o ya tiene la posibilidad de recibir la pensión? En este sentido, como tiene solo 46 años, la única vía es una pensión de invalidez. Sería necesario que lo califiquen y como mínimo le otorguen un 50%. Le preguntaba la edad porque hay varias personas que no conocen la figura de la pensión anticipada. La pensión anticipada solo exige 55 años y solo una deficiencia del 25. Pero como él tiene menos de 55 años, entonces solamente el camino es la pensión de invalidez una vez se califique su pérdida de capacidad laboral. Y si el tema de su lesión lumbar es lo suficientemente grave para recibir una calificación por encima de los puntos que requiere, ¿no importa la edad? No importa la edad. En este caso, porque eso es más o menos, creo, lo que le entendí precisamente al señor José, que dado el accidente que tuvo, la edad que tiene, viene desde el 92, parece que no puede continuar laborando. Exacto, entonces ahí es necesario que se califique para determinar si esas deficiencias, junto con la calificación de rol laboral ocupacional, nos permiten obtener un 50% como mínimo de pérdida de capacidad laboral. Muy bien, esto aplica absolutamente para todos los trabajadores quienes han tenido algún tipo de accidente laboral. Estamos en Actúa en Derecho. Recuerde que usted puede enviarnos sus mensajes al 310-245-8548. Vamos a leer un mensaje de WhatsApp para que ustedes lo tengan presente y de tal manera lo podamos contestar luego de la pausa. Dice lo siguiente: una persona con 60 años y 780 semanas cotizadas le devuelven algo de lo pagado en pensión en el momento de esa persona quedarse sin trabajo, no tiene trabajo. Pues esta inquietud la vamos a responder luego de la siguiente pausa comercial. Usted no se desconecte, ya regresamos con más de Actúe en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho y vamos a dar respuesta a esta pregunta que nos hacían de WhatsApp. La recordamos: una persona de 60 años y 780 semanas cotizadas le devuelven parte de la pensión. En este momento esa persona no tiene trabajo. La respuesta para el televidente. Bueno, si es un hombre y no está en régimen no estuvo en régimen de transición, y con 60 años no lo estuvo, ya estamos en el 2018, le devuelven el dinero si llega a los 62 años y no alcanza a acreditar requisitos para pensión de vejez. Si está en el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, le devuelven algo que se llama, un derecho que se llama indemnización sustitutiva, regulada en el artículo 37 de la Ley 100. Si estamos hablando de una persona que se encuentra en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tiene derecho a la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual, saldo que puede estar conformado por los aportes, rendimientos y si hubo lugar al bono pensional por algunos tiempos acreditados en instituciones públicas o tiempos cotizados al Seguro Social. Pero ¿cuál es mi recomendación aquí? Una persona con 60 años tiene menos expectativa de vida y después de los 60 años hay más posibilidad de que la persona
tenga una enfermedad o se muera. Entonces, si la persona está cotizando, recordemos que para la pensión de sobrevivientes por regla general solo se necesitan 50 semanas y para la pensión de invalidez también se necesitan 50 semanas. Yo soy de la mirada, soy de la interpretación, que las orientaciones que dan en algunas instituciones que manejan el sistema general de pensiones son en el sentido de que las personas reclamen su indemnización sustitutiva o su saldo de cuenta de ahorro individual para la entidad liberarse del pago de una pensión de invalidez o del pago de una pensión de sobrevivientes. Muy bien, abogado, tenemos a esta hora llamada del señor Cipriano. Señor Cipriano, bienvenido a Actúa en Derecho. ¿Cuál es su pregunta? Señor Cipriano, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Muy buenas tardes para felicitarlos por el buen programa que tienen. Y mi inquietud es esta, doctor. Yo soy pensionado desde 2015 en adelante, pero la inquietud mía es, tengo un poquito más del mínimo de pensión, a ver si la patrona, mi esposa tiene derecho al 14% de gobierno. Esa es la inquietud mía. Gracias, doctor, muy amable. Ok. ¿Qué le decimos a Bueno, Cipriano, esto es la siguiente. Si usted fue pensionado en aplicación del régimen de transición y le aplicaron el acuerdo 049, sí. Cipriano nos pregunta de unos incrementos a los que tiene derecho un pensionado por personas a cargo, bien sea por tener a cargo su esposa y por tener a cargo sus hijos, tiene derecho hasta recibir por la esposa o compañera un 14% y por cada hijo un 7%. Adicional al que le dieron en su pensión. A lo que reciba, pudiendo acumular máximo el 42%. Pero ¿cuál es la condición o el requisito para tener derecho a los incrementos pensionales por personas a cargo? Que sea una persona pensionada en aplicación de acuerdo 049. Por pensión de vejez, por supuesto. Y si la persona también fue pensionada por invalidez en aplicación de los reglamentos del otrora Instituto de los Seguros Sociales, también hay lugar al pago de incrementos por personas a cargo. Lo que pasa es que en este momento los más evidentes, los más reiterados, son los de pensionados en aplicación de régimen de transición. Entonces, Cipriano, lo que hay que revisar es que en su resolución usted mire qué norma le fue aplicada para reconocer la pensión. Si usted encuentra en algún lado decreto 758 o acuerdo 049 que equivale a lo mismo, tiene derecho a reclamar ese incremento, demostrando pues, que su esposa depende económicamente de usted. Bueno, doctor, ¿y ese trámite cómo se hace? ¿Es un trámite administrativo? ¿El señor lo puede hacer directamente? ¿Qué debe hacer para hacer ese trámite? Hay que hacer una reclamación administrativa y por lo menos hasta la semana pasada Colpensiones las está negando. Entonces se hace la reclamación administrativa por tratarse de una entidad pública. Hay que agotar ese requisito. Y luego se presenta un proceso ordinario de única instancia. Si la persona es versada, recordemos que el proceso ordinario de única instancia no necesita abogado. Pero si no tiene el conocimiento para adelantar el proceso, pues será necesario que lo adelante mediante un abogado. Muy bien, vamos a continuar con el caso de Carlos Uribe. Infortunadamente, Carlos fallece y pues con ello inician los trámites para lo que en su momento deseaba este hijo, dejarle la pensión a su madre. Pero sucede algo que ellos no se esperaban. Él falleció el 24 de febrero. Fue algo muy repentino para nosotros como familia y él, como ya tenía todo lo de la pensión, hicimos todo lo pertinente de enviar toda la documentación a la 9PS y de allá nos dijeron que no, tocaba la aseguradora. Le enviamos todo eso a Bogotá. Y la respuesta que nos dio fue ya clara, como su merced pudo ver el documento que le mostré, que dice que no, que mi mami no, o sea, le negaron la pensión porque supuestamente mi hermano, o sea, mi mami tenía como, o sea, mi mami no dependía de mi hermano, sino mi hermano de mi mami. Entonces, eso fue la respuesta que nos dieron, que para nosotros es algo que no... O sea, que no tiene como justificación. Muy bien, esa es la inquietud. Pues precisamente una de las labores que estaba haciendo Carlos antes de fallecer era gestionar su pensión para que en esa dependencia de la que su mamá, por ejemplo, estaba esperando este dinero,
pues al fallecer le quedara la pensión. ¿Qué pueden hacer ellos en este caso, abogados, sabiendo que le están negando sin ninguna justificación la cesión de esta pensión a su señora progenitora? En este caso, efectivamente, como muy bien lo señaló la doctora Marlene, la cuestión fue por no acreditarse la dependencia económica. Incluso dice aquí la televidente al final que ellos hicieron una interpretación a la inversa, diciendo que Carlos dependía era de la mamá. Sí. Entonces, ya al estar la negativa por parte de la entidad, lo que queda es adelantar la demanda, que sería un proceso ordinario de primera instancia y que sea un juez de la República el que determine si hay o no hay lugar a ese derecho. Siendo fundamental o siendo la prueba reina, como se menciona en algunas áreas, la acreditación de la dependencia económica relativa. Insisto, no tiene que ser absoluta. Si la señora se gastaba 1.200.000 y de ese 1.200.000 Carlos le ayudaba con 300.000, con 200.000, ella lo acredita en el proceso, podrá reclamar la pensión. Bueno, Doc, y en el evento en que la señora no logra acreditar, vámonos a un extremo, la señora no logra acreditar la dependencia, ¿qué ocurre con esa pensión? No hay pensión, entonces hay lugar a la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual. Y entrarían a devolver como si fuera, digamos, parte de la masa sucesoral. En este caso le entregan a ella, porque son a los beneficiarios directos, entregarían a ella. El saldo de la cuenta de ahorro individual hace parte de la masa sucesoral cuando no están los beneficiarios de ley, haciendo aquí una aplicación del artículo 1008 y siguientes del Código Civil, de ese orden sucesoral que hay para tener derecho a una sucesión, a una herencia. Abogado, esa masa sucesoral de la que ustedes están mencionando es que los ingresos que están en esa cuenta de lo que se ha consignado durante el tiempo que estuvo pagando su seguridad. No, claro, pero estamos hablando de que cuando una persona fallece y deja bienes, esos bienes se le entregan a ciertos beneficiarios, sí, de acuerdo al orden sucesoral que establezca la ley. Entonces, en el caso del régimen de ahorro individual, se respeta ese mismo orden, pero en principio se revisan los beneficiarios. Aquí no hay lugar al reconocimiento de la pensión, pero sí va a haber lugar a la devolución del saldo de la cuenta. O sea, ese dinero de todas maneras tiene que ser para la señora. No le van a pagar pensión como tal en el evento en que no logre probar la dependencia. Lo ideal sería que probara la dependencia, claro, pero si no la logra probar, ese dinero de todas maneras le va a corresponder a ella por herencia. Exacto. Por beneficiaria, devolución del saldo, sí. Ajá. Aquí algo que me parece importante señalar. Recordemos, televidentes, que cuando a una persona se le hace la devolución del saldo, se le paga la indemnización sustitutiva, pero la persona más adelante se entera que tenía derecho no a devolución de saldo ni a devolución de indemnización, sino a reclamar una pensión, puede presentar la demanda, y el hecho de que haya recibido esta suma de dinero como devolución de saldo o pago de indemnización no le restringe, no le cohíbe de que le sea reconocido su derecho. Doctor, eso es muy interesante y muy importante. Hay muchas personas que creen, no, yo ya recibí, entonces no tengo derecho. Claro, no, lo puede reclamar, y por eso hago mención, porque si se están enterando en este programa o más adelante y le dijeron, no, usted ya reclamó y renunció, nada. Lo que dicen esos documentos en esos oficios no produce efectos, porque la pensión en Colombia hace parte de un derecho irrenunciable. E imprescriptible. E imprescriptible, claro. Pero la figura es irrenunciable, o sea, me pueden entregar el dinero, yo puedo ir ante notario, elevar escritura pública, si yo tengo el derecho, ese documento no deja sin efecto. Exacto. Ajá. Muy bien, vamos con llamada telefónica a esta hora de la tarde. Darío Uribe, muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes, doctores, cordial saludo. Bueno, tengo 61 años y 1.450 semanas pagas. Por medio de Prosperar, pues me pensiona, estoy esperando la pensión. Pero mi problema son 3 preguntas. Soy revasculizado del corazón hace 6 años. Soy diabético, tengo apnea del sueño, pero me dicen que me tengo que esperarme hasta que cumpla los años. Bueno, ahí no hay es cierto, una posibilidad. ¿Qué debe hacer el señor? La pensión anticipada. Con estos diagnósticos puede pedir una calificación, Darío. ¿Y qué es lo interesante de la calificación? Recordemos, y lo decíamos en programas anteriores, en materia de pensión de invalidez a la persona se le paga desde la fecha de estructuración. Él dice hace 6 años, ¿verdad? Tiene otros antecedentes de diabetes, demás. Entonces hay que mirar si al momento en que lo califiquen, le determinan una fecha de estructuración al año 16, al año 17, usted puede reclamar su pensión
y la ventaja que va a tener es el pago del retroactivo desde esa fecha de estructuración hasta este momento, sin esperar que llegue a los 62. Le dicen que espere hasta los 62 pues para reconocerle la pensión de vejez y no hacer pago a ningún retroactivo. Muy bien, tenemos un mensaje también en WhatsApp a través del 310-245-8548. Dice lo siguiente: el pago de la pensión de invalidez. Perdóneme, una pregunta, una persona con 950 semanas cotizadas, si llegó a morir, ¿mi pareja quedaría pensionado con estas semanas y mis hijos también? Esa es la pregunta, doctor. A ver, pero me la repite que ahí sí Bueno, me perdí. Una persona sí, con 950 semanas cotizadas, si llegó a morir, ella está hablando de sus 950 y llega a morir, ¿la pareja quedaría pensionada con estas semanas y también los hijos? Ok, sí, la respuesta, bueno, depende. Si dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la muerte tiene 50 semanas, sí. Ahora, recordemos que se pueden exigir tan solo 25 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores cuando la persona tiene acreditado el 75%. Entonces, si en este momento el 100% son 1.300 semanas, hagamos aquí un ejercicio rápidamente, el 75% serían mínimo 975. Entonces, en este caso, como son 950, le van a exigir a los sobrevivientes 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores. Pero si muere una persona que tenga 76 semanas, 976 semanas, solo le van a exigir 25 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores. Recordemos que la ley en materia de pensión de sobrevivientes y en materia de pensión de invalidez no siempre exige 50 semanas. Hay casos en los que exige menos semanas en los 3 años inmediatamente anteriores y es más, hay casos en los cuales no se exigen las semanas en los 3 años inmediatamente anteriores porque hay derecho al principio de la condición más beneficiosa. En este sentido sí que hay pensiones regadas, perdónenme la expresión, por el país y la gente no tiene ni idea, porque de seguro no acreditaron las 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores, pero por aplicación de este principio pueden tener derecho a la pensión sin esta exigencia. Entonces, por eso yo hablo por regla general. Cuando hablamos por regla general, quiere decir que hay excepciones en las cuales esta exigencia puede ser relevada. Muy bien, a esta hora vamos a continuar con más inquietudes, pero antes veamos la siguiente mención comercial. En Medipiel este 14 y 15 de septiembre te traemos todos nuestros productos con un 25% de descuento. Todos con un 25% de descuento. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Señor Miguel Antonio Sánchez, cordial saludo, buena tarde. ¿Cuál es su inquietud para los abogados? ¿Aló? Adelante, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes, doctor. Gracias, adelante. Sí, señor. Mi inquietud es la siguiente. Yo soy discapacitado porque hace 8 años exactamente me accidenté trabajando con una volqueta en Ecopetrol, de un contratista de Ecopetrol, una empresa grandísima de aquí de Bucaramanga. Me fracturé la columna vertebral y aparte de eso quedé con una patología psiquiátrica o mental. Bueno, yo solamente tenía 560 semanas y tengo actualmente 66 años. No me explico por qué se han reído de mí, que no, nada, ni el abogado, pues omito el nombre, pero ahora no admite que yo hable, le pregunte algo, yo veo raro eso, y ha sido 3 audiencias, nadie se presentó de la empresa. El juez dictó, fue en contra mía porque es que no vieron cuando yo me accidenté porque trabajaba allá por la noche, en el monte no hay gente que lo mire a uno, trabajar, pues por allá no sé, no habría nadie, yo estaba con una volqueta en Ecopetrol, en un campo que se ve en el campo. No, yo me accidenté, me caí de la volqueta, me caí del pavimento y me accidenté, me fracturé la columna. Bueno, pues precisamente vamos a darle respuesta a esta situación que está presentando el televidente. ¿Él tiene o no tiene derecho y qué tiene que hacer? Pues él sufrió una lesión bastante grave, tiene 66 años, mencionó, 560 semanas. Claro, pero aquí lo que comprendo es que se está discutiendo el origen del accidente. O sea, no se pudo determinar en su momento que fuera un accidente de trabajo, y él lo menciona.
yo estaba solo. Sí. Entonces, si se están centrando en la reclamación de la pensión como accidente, pues no, si no logra probar, no va a haber lugar a que la reconozca la ARL. Pero si tiene las semanas en los 3 años inmediatamente anteriores, de todos modos a la estructuración, y es declarado inválido, así sea por una contingencia de origen común, el Sistema General de Pensiones tendrá que reconocerle la pensión. Porque aquí se discute origen accidente, pero también puede ser de origen común la pérdida de la capacidad laboral. ¿Y qué tiene que hacer él en este momento? Pues como ya lleva un proceso en curso, ahí sí hay que esperar a ver qué decide el juez. Y si no está reclamando todavía como pensión de invalidez por origen común, le queda ese camino al final si dentro del proceso no le determinan el accidente o la invalidez como de origen laboral. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, ese paso a paso que los abogados van a recomendarle precisamente a Luz Amparo y a su señora madre para que decidan qué es lo que deben hacer en este tema de la pensión de sobrevivencia o pensión de la que estaba posiblemente o la que quería hacer Carlos en el momento de fallecer. Vamos a una pausa y ya regresamos con más en Actúa en Derecho. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho y vamos, abogados, ya a cerrar esta recomendación, esta asesoría del caso de Luz Amparo y su familia para saber qué se puede hacer con la pensión. ¿Cuál es ese paso a paso? ¿Cómo hacer para justificar que verdaderamente hay una dependencia y pues que la señora progenitora efectivamente merece o tiene derecho a esta pensión, abogado? Entonces, devolviéndonos un poco para aquellos televidentes en general, que todavía sus hijos están vivos y que puede existir la posibilidad de una pensión de sobrevivientes a futuro, empezar a documentar esa dependencia económica a través de consignaciones, pagos de contratos, pago de créditos, pagos de arrendamientos, en fin, que quede documentado que ese hijo ayuda. En este caso ya planteado, donde la pensión se deriva de la muerte del señor Uribe, pues ya está agotada la reclamación ante el fondo, ya el fondo negó. El paso que sigue es que hagan revisar esos documentos, hagan dar un concepto de cómo fue acreditada esa dependencia económica para que se pueda determinar si hay lugar a una demanda. Entiendo que no hay documentos, podría haber testigos, los mismos familiares podrían servir como testigos. Es difícil de acuerdo al precedente como está actualmente respecto a la probanza de la dependencia económica. Muy bien, ¿qué viene después entonces? No, si no logra determinarse esa dependencia dentro del proceso, aquí el paso a seguir es que reclame la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual. Para que se cierre eso y Para no que se recibir cierre, la pensión, sino heredar ese fondo. Ese dinero, sí, señor. Los dineros que tenía él, porque es una cuenta de ahorro individual. Por esa era mi pregunta de si entraba la masa sucesoral, pero entonces no entra, sino que se la devuelven a la señora. Exacto. Si no estuviera beneficiarios, hasta el bienestar podría llegar, porque el bienestar en Colombia es el quinto heredero en el orden sucesoral. Sí. Exactamente. Ajá. La posibilidad de que le lleguen a entregar esta pensión si no se comprueba esos pagos que se realizaron, ¿cuál es, abogado? Si no hay cómo acreditar la dependencia económica, es difícil que pueda lograr el reconocimiento de esa pensión. Muy bien, pues esa es la situación en el caso de Luz Amparo y su familia. La recomendación por parte de los abogados y pues iniciar precisamente este proceso para validar, para justificar que se hicieron estos pagos correspondientes. Tenemos una llamada antes de finalizar el programa del día de hoy. Muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Mira, lo que pasa es que mi papá recibió un bono pensional en el 2016. Él después siguió trabajando y siguió cotizando en el Seguro Social. Él fallece el año pasado y yo como beneficiaria del auxilio funerario presento todos los documentos, pero el como pensiones me niega a mí el auxilio. No sé qué puedo hacer ahí. Tiene derecho a reclamar el auxilio porque el que puede lo más puede lo menos, y perdónenme el refrán. Si ha ordenado la Corte el reconocimiento incluso de pensiones, recordemos que cuando a una persona le entregan, cuando ella habla de bono pensional, pues hay que mirar si está en un fondo privado, ¿no? O en Colpensiones. Pero si a una persona le entregan la indemnización sustitutiva, le hacen la devolución del saldo y la persona continúa cotizando, si la entidad recibe estas cotizaciones, incluso existe la posibilidad
de reclamar la pensión de sobrevivientes si existieran sobrevivientes. Si no los hay, con derecho a reclamar la pensión, la persona que sufragó los gastos del auxilio los puede reclamar, porque él estaba cotizando y no pueden alegarle que como le habían hecho ya una devolución, si le hicieron devolución o pago, entonces ¿por qué le recibieron las cotizaciones? La Corte ha desarrollado una jurisprudencia interesante y la ha venido reafirmando en el año 2017 precisamente en ese sentido. Es decir, el hecho de que una persona reciba indemnización o devolución del saldo no es óbice para que se le niegue el reconocimiento de una pensión o en este caso el pago del auxilio funerario. Máxime que cuando murió era cotizante activo. Exactamente. Muy bien, tenemos un mensaje en WhatsApp a través del 310-245-8548 y dice lo siguiente: ¿el pago de la pensión de invalidez en un fondo privado es para toda la vida o se reconocerá ese pago hasta donde le alcance el capital existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado? Es vitalicia. Es vitalicia. Sí. Y puede ser sustituida a sobrevivientes. La pensión de invalidez en el fondo privado se paga con unos reaseguros que hay y cuando se presenta la contingencia llaman a la aseguradora y la aseguradora viene y completa el capital. Y recordemos que se liquida la pensión en el fondo privado de igual manera que en el régimen de prima media. Es decir, de acuerdo al número de semanas, de acuerdo a la pérdida de capacidad laboral, sí, se le va a otorgar un porcentaje a la persona, que hablando de una pensión de invalidez de origen común, es mínimo del 45%, máximo del 75% sobre el promedio de las cotizaciones de los 10 últimos años y pues va a depender de la pérdida de capacidad laboral y semanas que acredite. Muy bien, tenemos una llamada en línea para finalizar el programa. Muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes, habla Raúl Uribe. Vea, doctor, yo trabajé en el Ministerio de Defensa en Bogotá del año 91 hasta el 2003. En un momento, de un momento a otro, el 28 de julio nos dieron el documento que estábamos fuera de servicio, nos habían destituido que el cargo. Entonces nos destituyeron. En el año 2014, un compañero ganó el caso. Otra compañera también que también había salido con nosotros, la mandaron para otra empresa. Entonces yo llamo para ver si me pueden hacer el favor, ¿qué puedo yo, si yo puedo pelear el caso o no? ¿O qué puedo hacer ahí en ese caso? Nosotros nos echaron sin justa razón. De las personas, sabemos seis personas en este caso. Nosotros éramos de transporte. Muy bien, abogado, tenemos un minuto para contestarle al televidente. Aquí lo que sucede es que se presentó una situación con varias personas, unos reclamaron y otros no. Entonces, en este caso, él como no demandó en su momento, considero que ya prescribió el derecho a la acción. Sí, porque ya han pasado más de 3 años del despido. Exactamente. O sea, en este caso no hay nada que hacer. No, porque no demandó en tiempo. Claro, en este momento los procesos terminaron porque algunos son demorados, pero no se puede alegar ni derecho a la igualdad, nada, porque simplemente en su momento todos no demandaron. Tenía que haber sido una demanda conjunta para que tuviera efecto y pudieran en este momento hacer no necesariamente conjunta. No necesariamente. No, sino que reclamara dentro de los 3 años siguientes a los hechos. Porque por regla general los procesos en materia laboral prescriben a los 3 años. A los 3 años prescribe el derecho. Muy bien. Tenemos un último mensaje en WhatsApp para ser contestado y dice lo siguiente: mi esposo falleció hace 2 meses. A ver, perdónenme. Sí, mi esposo falleció hace 2 meses. Él tuvo una pensión sustitutiva por parte del papá, pero antes de ser beneficiario estuvo en un programa de pensión por parte del gobierno por ser cuadrapléjico. Después de quedar beneficiario no le dejaron seguir cotizando. Yo soy la esposa y duré con él 18 años. ¿Qué puedo hacer? Agradezco su colaboración. En un minuto, abogado. Claro, en un minuto. Cuando la persona está en el régimen subsidiado, le financian la cotización si no recibe ingresos. Aquí hay que mirar si él, dentro de los 3 años anteriores a la muerte, alcanzamos a encontrar las 50 semanas. Si no están las 50 semanas, no hay lugar a esa pensión de sobrevivientes, porque la que él recibía de su padre no es transmisible, muere ahí. Perfecto. Pues bien, estas son las inquietudes que ustedes pueden seguir enviando a través del 310-245-8548 al 648-4820. El mensaje final, doctora Marlene, para todas las personas que están viviendo este tipo de situaciones similares.
El mensaje final sería que revisen muy bien sus temas pensionales. Como lo ha explicado el doctor, en nuestro sistema de seguridad social integral, existen muchas alternativas, existen muchas condiciones favorables, existen muchas acciones a las que pueden recurrir las personas, pero se requiere que un especialista revise el tema y les dé la mejor asesoría. Aquí lo importante es buscar esa asesoría y hacer revisar sus casos uno por uno. Muy bien, abogados, muchas gracias por su participación. A ustedes también los seguimos invitando para que se conecten con nosotros a través de facebook.com Actúe en Derecho y sigan revisando cada uno de estas situaciones que seguramente allí encontrará la solución a ese caso que usted está viviendo. Nos vemos mañana. Feliz tarde. Continúen con toda la programación del Canal Tro.